José María Pérez, compañero también de Turismo de Andalucía, lleva varios meses en Rusia, 3 meses concretamente, y queremos que de alguna manera también sencilla, vuelvo a reiterar, lo importante ahora no es saber estadísticamente cuántos rusos vienen, queremos que también de una forma sencilla, aunque él también nos va a dar algunos datos, también nos los va a dar, para que podáis ponderar el volumen de negocio que Rusia ya está dando hacia Andalucía, pero me interesa muy mucho que entre en el diálogo que hemos tenido con Antonio Maldonado, donde podáis identificar cómo hacer las cosas en el mercado ruso, qué es lo que no se puede hacer en el mercado ruso si queréis triunfar, y qué es lo que está haciendo Andalucía allí y que podéis aprovechar, como decía antes, para vuestro negocio, ¿vale? Yo sin más le voy a dejar paso a José María Pérez para que os hable y ya está, que me callo, que me voy. ¿Vale? Me voy a sentar por allí. ¿Aquí al lado? Sí, no, quédate tú aquí, quédate tú aquí. ¿Eh? Quédate tú aquí. Listo. Ay. Las gafas. Buenas tardes. Como ha dicho Antonio, soy José María Pérez, responsable para el mercado ruso en Turismo de Andalucía. Yo llevo solo 3 meses viviendo en Moscú, o sea que, quiero decir, no tengo el bagaje que tiene Antonio Maldonado viviendo en China, que creo que lleva 20 años, algo así, pero bueno, algo creo que también puedo contar. De todas formas, bueno, yo he hecho una presentación en PowerPoint donde ahora vamos a ver a continuación un pequeño guión con los puntos que se van más o menos a tocar. Voy a poner las gafas porque la presbicia es que es muy mala. Vamos a ver. Este es el pequeño índice donde se va a hacer un pequeño recorrido por los principales datos sobre el país, como es el tema geográfico, sociodemográfico, político, económico. Luego, un poco hablar sobre el turista ruso que viene a España, Andalucía, unas pinceladas también sobre los principales turoperadores rusos. Luego el plan de acción que tenemos en Turismo Andaluz para este año en Rusia, 2014. Algo sobre las perspectivas del turismo ruso hacia España a medio plazo. Esto de idiosincrasia rusa es un poco, pues, también la forma de ser del ruso, que no es tan, por lo que he visto, Antonio, no es tan distinta como es el chino, pero también es una mentalidad distinta a la nuestra, muy distinta también. Y bueno, y al final un poco hablar de la oficina nuestra allí en Moscú, que bueno, lo dejo mejor para el final. Bueno, como creo que todos sabemos, Rusia es el país con la mayor superficie terrestre del mundo. Es el país más grande. Tiene una extensión, la Federación Rusa, de 17. Por cierto, ¿se ve bien? Es que a lo mejor alguna diapositiva está un poco saturada. De todas formas, no sé si tenéis ahí en la hojilla esa, se ha descargado en SlideShare esta presentación, que está también a vuestra... ¿Es correcto, Ana? Sí, ¿no? Y la tenéis ahí por si no vierais bien o algo. Yo pensaba que igual íbamos a tener una pantalla más grande, pero bueno, nos tenemos que apañar con esta tele estupenda. Bueno, ahí veis que son 17.098.200 kilómetros cuadrados, enorme un país. Se puede observar que tiene fronteras terrestres con 14 países, algunos de lo que es Escandinavia, países nórdicos, y terminando en países como Kazajstán, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, bueno, todos los que están aquí, incluso Mongolia, Corea del Norte. Y luego tiene fronteras marítimas también con Estados Unidos por Alaska y con Japón. El Océano Ártico y el Pacífico es el que baña sus costas, y una serie de mares interiores como son el Báltico, el Mar Negro y el Caspio. Ahí aparece, bueno, un poco un mapa de lo que es Rusia, que si se compara con, por ejemplo, con países como Mongolia, como Kazajstán, como tal, pues se ve que la extensión es realmente enorme.
un poquito sobre el tema sociodemográfico. Bueno, esa es la bandera rusa y es el escudo ruso actual de la Federación Rusa. Rusia tiene una población de aproximadamente 143 millones de habitantes, que para mí es una bestialidad de habitantes. El 82% de esta población se concentra en la parte de la Rusia europea, sobre todo la zona de las regiones de Moscú, de San Petersburgo, de toda la zona, llamémosle, europea. Tiene una densidad de población de 8,3 habitantes por kilómetro cuadrado, una tasa de crecimiento de la población que realmente es lenta, porque en 2012 el incremento fue solo de 0,07 con respecto al año anterior. Y lo que creo que es importante, aunque no está bien hablar de mortalidad y tal, pero bueno, que en 2012 se redujo la tasa de mortalidad y fallecieron 129.000 personas menos que en 2011. Entonces esto, si mueren menos personas y poco a poco van naciendo más, pues se entiende que la población irá poco a poco subiendo. El promedio, por ejemplo, de esperanza de vida es de 68 años para las mujeres y nosotros, que siempre nos morimos antes, 61 años para los hombres, la media. En Rusia cohabitan 176 etnias, una mezcla tremenda, pero el grupo mayoritario son los rusos, con un 80%. Y, por ejemplo, vemos que la siguiente etnia que le sigue son los tártaros, con un 4%, con lo que el predominio de los rusos es abrumador, vamos, en Rusia. Aunque hemos dicho que Rusia tiene 143 millones de habitantes, pero si tenemos en cuenta los países que formaban parte anteriormente de la Unión Soviética, pues estos países tienen su propio idioma, pero todos hablan ruso y se comunican también en ruso. Entonces, la población crecería a cerca de 300 millones de rusoparlantes. Y ahí están más o menos enumerados todos, incluyendo Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, todas las repúblicas que terminan en Stan, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania. Como he mencionado antes, los principales núcleos de población son Moscú, la capital, con 12 millones de habitantes, aunque se habla de que en Moscú puede haber cerca de unos 2 millones más o menos de población que viene de otras antiguas repúblicas soviéticas y que no están censadas. Entonces, pero bueno, oficialmente los datos son cerca de 12 millones de habitantes. Y la segunda es San Petersburgo, con algo más de 5 millones de habitantes. 12 ciudades en Rusia superan el 1.000.000 de habitantes, que creo que es un dato importante, como son Novosibirsk, Ekaterimburgo, Samara, Omsk, Kazán y algunas más. Los portales, por ejemplo, de Internet en Rusia, pues por ejemplo no es Google, como aquí. Google ocupa el número quinto. El primero es Yandex, seguido por Mail, luego el tercero VKontakte y Odnoklassniki, que es el cuarto, y el quinto sería Google. Bueno, aquí he puesto una foto de los dos principales líderes de Rusia, del señor Putin y el primer ministro, porque, bueno, creo que, bueno, en fin, luego veremos un poco porque tienen obviamente sus detractores. El sistema político en Rusia es una república federal semipresidencialista o semiparlamentaria. Como ya hemos dicho, su capital es Moscú. El presidente de la Federación Rusa es elegido por sufragio y el primer ministro, a petición del presidente de la Federación, es elegido por el Parlamento ruso. Ambos cargos tienen una participación muy activa en la administración del Estado, en el día a día del Estado. El señor Vladimir Putin es presidente ya en su tercer mandato de la Federación Rusa, y el primer ministro, Dmitry Medvedev, que se van un poco turnando. Ahora yo soy primer ministro, tú eres presidente, ahora yo soy presidente, tú eres primer ministro, pero bueno, esto no es una crítica, es una realidad, vamos. De hecho,
se están ya produciendo algunas manifestaciones de protesta y tal. De hecho, en el 2012 se produjeron manifestaciones en Moscú y San Petersburgo principalmente, porque hubo unas sospechas bastante pronunciadas de que había habido fraude electoral. Pero bueno, de todas formas, estas manifestaciones no llevaron realmente a nada, porque los grupos políticos y sociales que las convocaron y tal eran muy heterogéneos, porque iban desde la extrema izquierda hasta la ultraderecha, pasando por el Partido Comunista Ruso, por los liberales. Entonces era una amalgama muy variopinta. La Agencia Federal para el Turismo es el órgano federal ejecutivo en la administración turística rusa. Ellos dependen del viceministro de Turismo, que a su vez depende del Ministerio de Cultura. Mencionar que Rusia es miembro de la Organización Mundial del Turismo desde el año 1975. Estos son algunos datos del marco económico en Rusia, que es una economía creciente y boyante, y no ha sufrido las crisis que estamos sufriendo, por ejemplo, en el resto del mundo y en la Europa occidental. El crecimiento de la economía rusa en 2012 fue de un 3,4%, con un superávit que tuvieron de 263 millones de rublos. Continúan a la cabeza del grupo G8 y es el segundo país de los países llamados BRIC, de Brasil, Rusia, India y China, en términos de crecimiento económico. Tuvieron un Producto Interior Bruto de 2,5 trillones de dólares, y este Producto Interior Bruto se estructura con un 56% en el sector servicios, un 36% en la industria y un casi 8% en agricultura. La inflación en 2012 fue del 5,1%, una tasa de desempleo del 6,6%, además registrando decrementos durante el año pasado. Un sueldo medio en Rusia es aproximadamente de unos 700 euros, que la verdad en las provincias pues se puede uno mantener con ese dinero, pero en Moscú, por ejemplo, que está considerada una de las 2 ciudades más caras del mundo, yo estoy intentando que alguien me explique cómo lo hacen, porque realmente creo que es difícil. En 2012 se integró Rusia en la Organización Mundial del Comercio, y esto, bueno, contribuye a reducir las barreras aduaneras y a abrir mercados internacionales hacia los productos rusos, y también a importaciones de productos internacionales. El consumo se prevé que se mantenga muy fuerte, y todo esto también ayudado por la baja tasa de desempleo que hay en el país. Hablando un poco de los sectores productivos, pues la agricultura realmente representa solo casi un 8% del Producto Interior Bruto, que no es tampoco mucho. Para 2020 dicen ellos que prevén la autosuficiencia alimentaria en productos básicos en el país. Los principales cultivos son trigo y otros cereales, con un 58% de la superficie cultivada. Un dato a tener en cuenta: la propiedad de la tierra pues se distribuye, pues casi un 70% de la propiedad de la tierra es propiedad estatal o municipal, casi un 30% es propiedad privada individual y un 1,6% es propiedad de empresas agrarias. La ganadería es relativamente poco importante en Rusia. La producción ganadera, sobre todo, se basa en productos lácteos como queso, mantequilla y derivados, leche y derivados de lácteos. El sector más importante en Rusia es el sector de las energías, el sector secundario. Es el primer productor mundial, junto con Arabia Saudí, de petróleo. Posee las reservas mundiales, el 4,5% de las reservas mundiales totales en petróleo. Y, por ejemplo, en 2012 se alcanzó el máximo histórico en la producción de petróleo desde la caída de la Unión Soviética. El gas es el productor número 1 del mundo de gas. Posee cerca del 30% de las reservas mundiales constatadas, probadas. La empresa Gazprom, que está participada en algo más del 50% por el Estado ruso, pues controla la producción y el suministro de gas.
Un 53% se dedica al consumo interno, a la demanda interna, y un 47% va para ventas internacionales. La electricidad, pues, es el sector eléctrico en Rusia el mayor de Europa y el cuarto del mundo tras Japón, China y Estados Unidos. Poseen más de 600 plantas de energía eléctrica, un 70% térmicas, un 20% hidráulicas y un 11% nucleares. Otros minerales, por ejemplo el carbón, son el sexto mayor productor mundial, posee casi un 20% de las reservas totales. Hierro posee el 16% de las reservas mundiales y otros minerales como níquel, cobalto, estaño, cobre, etcétera. Producen también el 20% del aluminio mundial y el 40% del níquel, cobre y platino. El sector de la construcción, por ejemplo, representa el 8% del producto. Sé que son muchos números, pero como os he dicho que lo tenéis a vuestra disposición, lo podéis bajar y consultar en cualquier momento. El sector de la construcción representa el 8% del PIB y emplea a cerca de 6 millones de personas. Y luego también importante la maquinaria agrícola, automóvil, son el segundo tras Alemania, y luego la naval y aeroespacial. Aquí un poco los transportes, pues Rusia ocupa una sexta parte de la superficie terrestre mundial, lo que es el territorio ruso. La concentración de la red se da en la zona más occidental, que es la más poblada. Tiene un sistema de carretera, una red de carreteras que está obsoleta, data de la época soviética. Ellos sobre todo utilizan más que nada el transporte ferroviario, es el más popular en Rusia. El 40% de las mercancías se transporta por ferrocarril y tienen 87.157 kilómetros de vías. Es una de las más extensas del mundo. Marítimo también importante, tienen 43 puertos, lo más importante San Petersburgo, Vladivostok, y luego también vías fluviales que son navegables. El transporte aéreo, pues 1.730 aeropuertos. Lo que ocurre es que solo 640 de estos poseen pistas que están pavimentadas adecuadamente. Los de mayor tráfico, por supuesto, son los tres de Moscú, el de Domodédovo, Sheremetyevo y Vnukovo, el de San Petersburgo, Púlkovo y luego también Ekaterimburgo y Novosibirsk. En estos 6 aeropuertos se concentra la mitad del tráfico de pasajeros, aéreo de pasajeros en Rusia. Luego, bueno, mencionar que tienen una red de oleoductos y gasoductos que es la más grande del mundo y, por ejemplo, que 255 millones de teléfonos están conectados a la red móvil en Rusia. Un poco hablar sobre el turista ruso que viene a España. El perfil medio del turista pues suele ser una persona de entre 25 y 50 años, principalmente que proviene de las zonas de San Petersburgo y de Moscú, sobre todo de Moscú, de un poder adquisitivo alto y una posibilidad de gasto. Cada vez es un hecho relevante que cada vez hay en Rusia una clase media más asentada. Hasta hace unos años había gente con muchísimo dinero y gente con muy poco dinero. Y la clase media es lo que va haciendo que el país se vaya asentando y vaya avanzando. Dentro del perfil, normalmente casado con un hijo. El motivo por el que viene a España, pues atraído por el sol y playa e interesado también por el turismo cultural e histórico monumental. Sus vacaciones de verano suelen ser de más de 10 días y las suelen gestionar a través de agencias de viajes comprando paquetes turísticos. Se suelen alojar en hoteles de 4 estrellas y suelen tener un alto nivel de exigencia y alta propensión al consumo. Por supuesto, en invierno los destinos que buscan son más exóticos o de nieve. ¿Cómo organizan el viaje y la reserva? Pues el 55% de los viajes son adquiridos en agencias de viajes, como hemos dicho, en paquetes turísticos. En los últimos años se ha dado también una tendencia al alta de lo que es el viaje individualizado. Crecen un 80% las reservas con más de 6 meses de antelación, se reducen las reservas con menos de un mes de antelación y más del 90% de las llegadas a España se realizan por aeropuerto.
según ATOR, que es la Asociación de Turoperadores Rusos, pues España ocupa el primer puesto como país mejor valorado en cuanto a política de visados, porque la verdad es que desde los consulados de España en Moscú, en San Petersburgo, se ha agilizado bastante el tema de los visados, que hasta hace unos años era bastante problemático en lo que son los plazos de gestión y los requisitos que piden. Que, por supuesto, la flexibilización de los visados pues crea un marco muy favorable hacia nuestro destino. Un poco sobre gasto medio de los turistas rusos. Pues España es el segundo mercado para Rusia en cuanto a compras, lo que se constata con el tema de la devolución del IVA. La venta promedio en el acto de la compra suele ser de unos 520 euros. Y destacar que los principales puntos de venta de zonas limitadas en España pues son Puerto Banús en Marbella, con 1.330 euros de venta promedio, lo que es el barrio de Salamanca en Madrid con 805 y el Paseo de Gracia en Barcelona con 750 euros. Estas tres zonas acumulan el 54% del total de compras tax-free de turistas rusos en España. En el año 2012, pues los turistas rusos gastaron en España 1.800 millones de euros, con un gasto medio por persona de 1.536 euros por estancia y un gasto total medio diario de 160 euros, lo que es una de las tasas más elevadas de los turistas que recibimos en España. Las principales... ¿Perdón? ¿Perdona? No, en este último dato es incluido también lo que es el hotel. Sí, sí, sí. Gracias a ti. La motivación principal del viaje de un ruso a España, pues son con casi el 75% el ocio, vacaciones, casi un 20% por negocios y trabajo, un 4% motivos personales y un 1,5% otros motivos. En el año 2012 tuvimos como entrada de turistas rusos a España 1.206.300 turistas, que comparativamente con otras nacionalidades, otros mercados emisores como son, por ejemplo, Alemania o Reino Unido, no es que sea mucho, pero lo importante es el dato de que crecieron con respecto al año 2011 en un 40,51%. De ahí se ve la línea que lleva de incremento del turismo ruso, aunque hoy en día las cifras no son las de otros mercados emisores, pero creo que igual nos iremos acercando, se irán acercando año tras año. Los principales destinos en España y un poco sobre el comportamiento del viajero. Pues España ocupa actualmente el tercer puesto en cuanto a llegadas de turistas rusos, solo por detrás de Turquía y Egipto. También es verdad que en Turquía, por ejemplo, no necesitan el tema del visado como aquí en España, lo que eso facilita mucho las entradas. La mayoría de los turistas, como ya hemos dicho, proceden sobre todo de las zonas de Moscú y San Petersburgo. Los principales destinos españoles, pues hoy por hoy, por supuesto, Cataluña, que se lleva un porcentaje muy alto, pero tanto Canarias como Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana están registrando unos incrementos muy importantes año tras año. También es verdad que nuestros colegas de Cataluña lo han hecho muy bien. Ellos tienen oficina de turismo en Moscú desde hace unos 18 o 20 años y la verdad que se ha notado el buen trabajo que han hecho y que siguen haciendo, claro está. Más del 90% de turistas rusos, como ya hemos dicho, vienen en avión y un 5,8% llegaron en carretera, en tours por Europa en autocar, de estos que son agotadores, pero bueno, también son, bueno, tiene que haber para todo, obviamente. El 81,4% se alojaron en establecimientos hoteleros y solo un 18,5% en establecimientos extrahoteleros, no hoteleros. La duración de las pernoctaciones de los turistas rusos es de las más altas,
con un 55,6% entre 8 y 15 noches, un 28,4% entre 4 y 7 noches y un 8,4% que está una estancia de más de 15 noches. La estancia media total de los turistas rusos en España se registra en un 9,7 noches. Los productos líderes, turísticos líderes para los rusos, pues son el 50% turismo sol y playa, donde hay Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, pues tenemos que decir bastante. 20% turismo cultural y de ciudad, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia. El 15% turismo deportivo de naturaleza, sobre todo el destino golf, donde, como sabéis, Andalucía pues, es donde se da la mayor concentración de campos de golf de Europa y que además tiene un elemento desestacionalizador muy importante. El 10% es el turismo de incentivo y reuniones, con una tendencia al alza en los últimos años, y el 5% lo que se llama el turismo global, que aúna cultura, sol y playa, compras, y este sobre todo es elegido por un segmento de población más joven. Estos son los principales turoperadores rusos. No son todos, pero bueno, son con los que nosotros sobre todo estamos trabajando para que si alguno de ellos no programa Andalucía en sus catálogos lo haga. Entonces, por ejemplo, Natalie Tours ha sido el que hasta ahora ha llevado siempre, ha sido el que ha mandado un mayor número de turistas a Andalucía y a España en general. Coral Travel pertenece al grupo Odeon Tours, que es un grupo turco en el que tienen varias secciones de agencias, pero la marca del tour operador en Rusia es Coral Travel, y TUI Rusia, que pertenece al grupo TUI, pero funciona un poco independientemente, solo para Rusia. Nosotros tenemos, luego cuando veamos las acciones de marketing que vamos a desarrollar este año, se podrá ver que para este año tenemos acuerdos de colaboración en marketing con estos 3 turoperadores. Luego, por ejemplo, está ahí, no sé si el que pone Versa, ese de ahí, es que está en ruso Pues ese turoperador tiene sede en San Petersburgo, es un turoperador mediano, pero hasta ahora la mayoría de estos turoperadores lo que programan y los vuelos que tienen son a Málaga, a Costa del Sol, pero con este turoperador estamos trabajando desde el año pasado junto con el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, porque están interesados en poner vuelo a Jerez, al aeropuerto de Jerez, para la zona de Jerez y Costa de la Luz. Bremia Tour, trabajamos muy bien con ellos porque es un tour operador más pequeñito, pero por ejemplo este año hemos estado sobre todo con el tema en su catálogo de invierno con la estación de esquí de Sierra Nevada. Luego otros tour operadores como Neva, como Test Tour, que son bastante importantes, SVOI, que son el tour operador que también posee la agencia que se llama Iberrusia, Pegas, que es un tour operador también bastante importante, Intourist, que era el clásico tour operador de la Unión Soviética, la agencia de viajes mayorista de la Unión Soviética. Lo que pasa es que en 2010, creo recordar, hizo una joint venture con Thomas Cook y bueno, y está modernizándose cada vez más. Russian Express, Rusiver, que trabaja muy bien en España, es un tour operador pequeñito, y Vantour, por ejemplo. Este es un poco el plan de acción de turismo andaluz para Rusia en 2014. Estas son, en principio, no es inamovible, se puede añadir a algunas cosas más de las que están aquí, pero en principio esto es lo que se ha presentado en el plan de acción, que además se presentó la semana pasada en nuestra oficina allí en Málaga. Vamos a estar en una feria de turismo náutico que es ahora en marzo, el Moscow Boat Show.
También estaremos en la Intour Market, que es una feria relativamente reciente, lleva solo unos años y surgió un poco, no tiene mucho sentido porque si se ve termina Intour Market y comienza la MIT de Moscú, que es la feria más importante hoy en día en Rusia de turismo. Pero bueno, esta fue un poco propiciada por las autoridades rusas porque querían ellos controlar un poco el tema de la feria de turismo en Moscú. Y entonces surgió un poco, digamos, no en oposición, pero frente a la MIT de Moscú. Hoy por hoy, no todavía, nosotros vamos a participar en ambas. Intour Market, por ejemplo, tiene lugar en un recinto ferial que se llama Crocus, que está muy bien, es muy moderno, unas instalaciones fantásticas. Lo que pasa es que está como a 20 paradas de metro, creo recordar, de lo que es el centro de Moscú, entonces está un poco retirado, pero las instalaciones son fabulosas. La MIT de Moscú sigue asentada y hoy por hoy es en la que todos los turoperadores están presentes, todos los destinos españoles y bueno, e internacionales. El recinto ferial donde se celebra es el Krasnaya Presnia. Está un poco más obsoleto, tampoco nos está cayendo ni mucho menos, está bien, pero no es el Crocus, pero está a 2 paradas de metro de Smolenskaya o a 4 paradas de lo que es Tiverskaya, por ejemplo, entonces mucho más accesible. Nosotros estaremos en ambas. De momento seguimos estando dentro del stand de España, pero tenemos, por ejemplo, en la MIT de Moscú, pues vamos a tener 6 módulos para Andalucía. Cada módulo está compuesto con una mesa, o sea, un mostrador de 1,5 metros, algo así, y una mesa detrás para reuniones y contactos. Entonces, tenemos todo un ángulo inferior del stand de España en la MIT de Moscú. La UITT, que es la feria de Ucrania, de Kiev, más importante en turismo, que también se celebra en marzo. Y la feria Oddych Leisure, que se celebra en septiembre y se puede decir que es la más importante de cara al invierno. Nosotros hemos participado este año 2013 por primera vez con un stand propio de Andalucía pequeño porque Tour España no participaba en esta feria y nosotros la considerábamos interesante. Yo estuve allí y puedo decir que el resultado ha sido muy positivo. Es una feria que merece la pena, más pequeñita, pero merece la pena estar porque también están todos los turoperadores y de cara a la temporada de invierno, pues yo la considero muy, muy interesante. Estaremos también, al igual que el año pasado y varios años atrás ya, en la Feria de San Petersburgo, en la Invetex CIS Travel Market, que es en octubre. Y ya el año pasado estuvimos en el stand, no con stand propio, pero dentro del stand de Bremia Tour en el salón de esquí de Moscú, que se celebra en octubre, con un espacio pues para Sierra Nevada. Estos son los acuerdos que en principio tendremos con turoperadores para este año. Los acuerdos de colaboración nuestro con los turoperadores son acuerdos de marketing conjuntos al 50% en el importe que se decida y con un plan de medios y de marketing que lo decidimos entre ambos para mejor conocimiento y mejor posicionamiento del destino Andalucía en Rusia. Con Natalie Tours lo llevamos ya realizando bastantes años y con Coral Travel ya lo realizamos el año pasado, este año también, y con TUI Rusia también porque para el año que viene quieren montar una operativa a Andalucía. Cuando habla Andalucía, sobre todo al día de hoy, es Málaga, Costa del Sol. Pero bueno, hay que empezar por alguna zona, como ha pasado en otros destinos emisores, que luego ya nos iremos extendiendo, intentando extendernos pues hacia la Costa de la Luz, hacia la costa tropical, Costa de Almería y por supuesto a las ciudades monumentales que tenemos, ¿no?, en Andalucía. Y luego con Ator lo que se está intentando es la Asociación de Turoperadores Rusos, es que el congreso de estos turoperadores, que es donde son miembros todos los turoperadores rusos más importantes, queremos que el congreso 2015 se celebre en Andalucía, en concreto en la zona de Málaga. Hasta ahora nunca han celebrado un congreso de Ator fuera de Rusia o de los
países de la antigua Unión Soviética. Entonces sería la primera vez y estamos con ellos pues intentando de que se traiga a Andalucía. Para ello vamos a realizar una serie de acciones y tenemos previsto también en principio montar un fan trip con la cúpula de Ator para que vengan y conozcan in situ, quienes no lo conozcan, Andalucía y sobre todo la zona de Costa del Sol, Sevilla, Córdoba, Granada. Aquí tenemos luego lo que se ha llamado misiones comerciales o jornadas profesionales, que vamos a participar en Bakú, capital de Azerbaiyán, y en Almaty, capital de Kazajstán, el 8 y el 10 de abril respectivamente, en un workshop que organiza una empresa privada, que es el B2B Luxury and Mice. Porque es la primera vez que vamos a participar, pero Tour España, mis colegas de Moscú, lo han hecho ya en varias ocasiones y nos han dado muy buenas referencias de este workshop. Y luego tenemos previstos unos roadshows y presentaciones que se incluirán en los acuerdos de colaboración con estos 3 tour operadores, con Natalie Tours, con Thomas Cook y con Coral Travel. El año pasado realizamos este roadshow con Natalie Tours por 4 ciudades rusas y este año posiblemente lo hagamos con Coral Travel y quizás también algo con Natalie Tours. Las jornadas profesionales de Tour España, que suelen tener lugar en septiembre en San Petersburgo y Moscú, que Andalucía pues participa como un destino más de los destinos españoles. Ellos lo montan pues... sí, perdona. Sí, el roadshow lo hacemos en colaboración con el tour operador. Ellos hacen la convocatoria en las ciudades que se decidan y convocan a agentes de viajes, en este caso que venden productos de Natalie Tours. Ellos los convocan y en esta ocasión, por ejemplo, el año pasado íbamos representados pues Andalucía, Turismo Andaluz, perdón por ponerme delante, pero bueno, es de orden de regional a luego provincias. Estaba representado el Patronato Provincial de Turismo de Costa del Sol, el Ayuntamiento de Málaga y lo que les hacemos es presentaciones de destino de Andalucía en general, de la zona de Costa del Sol Málaga y de Málaga ciudad y luego se les invita a que puedan a un pequeño debate de las dudas que tengan, tal. Y luego los invitamos a una cena en el mismo recinto donde se hace, pero bueno, sobre todo han sido en formato de presentaciones de destino. En otras ocasiones también lo hemos hecho en el formato de workshop, con talleres de trabajo, pero eso es cuando vienen también las empresas andaluzas. En esta ocasión ha sido más institucional y eran como presentación de destino. Cuando vienen las empresas nuestras son las que se sientan en las mesas en el workshop y se ha convocado previamente a los agentes y tour operadores para que se puedan sentar y puedan durante un tiempo estar, a ser posible, haciendo negocio. No sé si es el momento adecuado. Yo represento una empresa que hacemos películas en 360 grados y simplemente como una comunicación, si aquí, por ejemplo, tuviese un techo en forma de cúpula, aquí podríamos presentar una película 360 grados con todas las posibilidades turísticas que tiene naturaleza, playa, golf, montaña, y creo que sería una posibilidad que creo que sería muy enriquecedora. Se puede hacer en cúpulas fijas como esta o se puede llevar una cúpula portátil. Bueno, después estamos en el pabellón 10, pero sí, es que me estudié su plan y creo que es que cuadraría a la perfección porque se podría rotar por Europa, por el mundo o ponerlo directamente en ferias. Pero bueno, después si quieres hablamos, porque me parece que sería fantástico una película sobre Andalucía mostrada en esos países, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre que el presupuesto nos lo permita y estamos por supuesto abiertos a ofrecer lo mejor de Andalucía y de la mejor forma posible. Así que si quieres luego me dejas su tarjeta y tal y bueno, quizás también con Antonio Jesús o... Muchísimas gracias. Pero que fantástico. Nosotros Muchísimas la forma mejor de presentar a Andalucía y con las novedades más actuales y tal, nosotros nos apuntamos. Siempre que dentro de la crisis que sufrimos hay recortes, obviamente, y no siempre el dinero te da para hacer todo aquello que quieres. Pero bueno, con un poco de imaginación se puede. Fenomenal. Yo lo decía porque es que
Y yo creo que los turoperadores podrían hasta cobrar dinero por entrar en esa película porque sería una preciosidad. O sea, es como el Nilo en Valencia, Sí. pues la película, bueno, luego lo vemos. Pues si quieres lo hablamos luego. Gracias. Me había quedado en... ¿Esto se oye? Sí, ¿no? Que a veces tengo la sensación de que no. Es que tengo un tapón aquí, a lo mejor soy yo el que tiene el fallo, claro. Estoy defectuoso. Pero no porque me haya ido a Rusia a vivir, ¿eh? Que allí el frío, además, el cutis es estupendo. No es mi caso. Bueno, las jornadas profesionales está de Tour España y luego queremos hacer una presentación de destino en Moscú. Está por determinar las fechas y el lugar, pero obviamente será en un lugar que sea emblemático, que podamos tener un buen éxito en la convocatoria y, por supuesto, si podemos y nos lo permite el presupuesto, llevar pues un buen flamenco que lo acompañe. Que el flamenco, aunque suena tópico, pero a mí particularmente me encanta y creo que nosotros nos apoyamos mucho, no sé si en esta feria o cualquier otra feria que podáis ir por el mundo, muchas veces veis en el stand de Andalucía, pues a lo mejor veis una actuación de flamenco y a lo mejor es un venenciador sirviendo fino, tanto de Montilla Moriles, de Jerez o del Condado de Huelva o Aljarafe sevillano, ¿no? Creo que son los 4, y a lo mejor cortador de jamón. Pero nosotros usamos estos 3 elementos porque considero que son muy conocidos, tienen muy buena prensa y nos va muy bien, tanto el tema enogastronómico como el tema más folclórico. Pero bueno, en realidad el flamenco no es ningún tópico porque de hecho es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y como es, aunque lo hay en toda España, pero es originario de Andalucía, pues lo tenemos que aprovechar. Y luego aquí, bueno, una serie de... Ana, ¿un poquito de agua tienes? No, ¿verdad? De campañas de comunicación, esto sobre todo lo llevan mis compañeros de la dirección de comunicación, algunas campañas online, una campaña en Rusia para primavera y otra especial de marketing digital, que quien la lleva es Antonio Jesús Reina, el señor que estaba aquí sentado antes donde estoy yo. Estas son algunas perspectivas del turismo ruso a medio plazo. Bueno, el turismo ruso es relativamente nuevo, es desde hace unos 20 años. También es verdad porque ha tenido una situación política pues que estaba cerrado a lo que era Occidente, ¿no? Pero se han registrado subidas anuales sostenidas de 20, 30, 40%, lo que es un dato creo que muy importante, aunque luego en el número en sí de turistas que vienen no sea todavía tan significativo, pero las perspectivas son muy buenas. Un gran margen de crecimiento, porque además de sus 143 millones, solo viajan al extranjero unos 15 millones, con lo que quedan ahí pues 130 prácticamente, 128 millones de habitantes, que, hombre, sus posibilidades quizás no se lo permitan obviamente a todos, pero poco a poco el país, como va avanzando, pues esperamos que se puedan unir a salir también de vacaciones al extranjero. Como hemos dicho, año tras año crece el número de población con mayor poder adquisitivo, ya siguen existiendo obviamente los que tienen mucho y también los que tienen menos, cada vez son menos, pero sobre todo hay una clase media que se puede permitir comprar un paquete turístico en un tour operador y venir sus vacaciones pues a Torremolinos, a Marbella o a Salou. Rusia se puede convertir a un corto plazo en el 4º o 5º país emisor de turismo hacia España. Obviamente las diferencias todavía son notables con los principales emisores como son Alemania y Reino Unido. Y lo que sería importante, porque hoy en día las zonas de emisión de turismo ruso hacia España están concentradas pues, en las 2 grandes ciudades, en Moscú y San Petersburgo. Pero se espera que estas zonas se amplíen hacia áreas como es Ekaterimburgo, Novosibirsk, Samara y otras zonas rusas. Como hemos dicho antes, apunta hacia la promoción de productos globales que integren la cultura, el sol y playa, la gastronomía. El techo de España en el mercado ruso se encuentra aún muy lejano y las previsiones apuntan
como hemos dicho, en 2012 tuvimos 1.200.000 turistas rusos. Ahora las previsiones están apuntando a muy corto plazo a horquillas de 3 millones de turistas rusos, siempre que las condiciones del mercado continúen estables. Bueno, esto es un poco... Yo no conozco tan bien como Antonio Maldonado, mi colega de China, que ha estado antes, porque él lleva ya 20 años allí, pero... muchas gracias, Ana. Pero en estos, vamos, no solo 3 meses que me he trasladado a Moscú, pero yo llevo yendo, no sé, 18 años a Rusia, a distintas ferias, acciones y tal, lo que pasa es que vas y vienes, ¿no? Perdón. Entonces aquí he intentado, pues, poner unas apreciaciones sobre cómo es la mentalidad y la forma de ser y de actuar del ciudadano ruso, que por supuesto son generalidades y siempre hay obviamente excepciones. Para tener negocios con rusos, por supuesto hay que informarse bien de cómo es el mercado y cómo son los rusos en su forma de hacer negocios. Como hemos dicho, Rusia es un país con una cultura y una mentalidad muy diferente a la nuestra. No es tan distinta la cultura y la mentalidad como la que tienen los chinos, pero es distinta. Entonces, pues hay que armarse a veces de un poco de paciencia y ser flexible a la hora de solucionar los posibles inconvenientes que pueden surgir cuando se entablan negocios con rusos. Como hemos dicho, un país emergente con un gran potencial de crecimiento y con cambios continuos que afectan, pues, a leyes, aranceles, las fluctuaciones de la moneda, etcétera. Los productos que se ofrezcan tienen que ser adaptados al gusto del consumidor ruso. Por ejemplo, los hoteles, pues, tampoco tienen que realizar grandes inversiones, ni mucho menos, pero, por ejemplo, para recibir turistas rusos, pues al ruso le gusta algo básico, y es que pueda tener a una persona en recepción o tal con la que puedan comunicarse en ruso. Porque aunque se va avanzando mucho en lo que es, sobre todo Moscú y San Petersburgo, en aprendizaje de otros idiomas, pero hoy en día todavía no es así y a veces se le habla en inglés, por ejemplo, a un ruso y como que ponen ya de principio una barrera que impide a lo mejor el acercarse, ¿no? Un poco más. Para ello, por ejemplo, las asistencias a ferias especializadas, pues, con nosotros, con Tour España o con algún grupo español, son interesantes porque allí nos podemos dar a conocer y se puede hacer uno con una buena red de contactos. A nivel de negocios, un poco de altas esferas, pues las alianzas estratégicas han tenido bastante buen resultado en Rusia, alianzas estratégicas con empresas rusas. La imagen que se tiene en Rusia de España es muy buena, pues gracias a nuestra cultura y ellos tienen la idea de un cierto aroma de país romántico, España. Y ellos, la primera imagen que le viene de España, pues es de playa, buen clima, monumentos. Bueno, a veces el buen clima no se da en todas partes de España, pero bueno, obviamente España, centro hacia abajo y sobre todo Andalucía, que es lo que yo represento. Monumentos y cultura, arte, pues la rica y variada gastronomía que tenemos. Para ellos es un paraíso de las compras, como dijimos antes. La hospitalidad de los españoles la valoran mucho. Los toros, pues también es un cliché, pero bueno, es una realidad. El flamenco, el euro, somos país euro, y sobre todo el que somos campeones del mundo de fútbol. Eso le sonó mucho allí, en todo el mundo, pero en Rusia, y lo tienen también como un cliché, digamos, de España, ¿no? Esperamos que lo podamos volver a realizar, que lo sigamos siendo. Hay dos clases de turistas rusos: los que viven y trabajan en Moscú y San Petersburgo, y los que viven y trabajan en el resto de Rusia. Es un país donde se dan muchas diferencias y discrepancias en muchos aspectos de lo que es vivir en Moscú, San Petersburgo y vivir en otras ciudades, otras zonas de Rusia.
Esto, bueno, no pensaba ponerlo, pero es que la verdad es que es una realidad. ¿Que les gusta beber? Pues sí, les gusta. Pero bueno, eso tampoco es... Lo que pasa es, claro, si tomas vodka, a mí también me gusta beber, pero yo soy de Jerez. Además, no sé si lo sabéis, pero para este año 2014 Jerez ha sido declarada Ciudad Europea del Vino. Entonces, pues os animo a brindar con una copa de Jerez. Y si no es de Jerez, de Montilla Moriles o de cualquiera de las denominaciones que tenemos en Andalucía. Pero que sí, que al ruso le gusta beber, pues sí le gusta. A mí también me gusta beber. Con moderación, obviamente. Y como decía Stevie Wonder, si bebes no conduzcas, ¿no? A primera vista los rusos parecen fríos y distantes. Y bueno, solo es la primera impresión. Efectivamente son a primera vista fríos y distantes, pero sobre todo si te tomas un vodka con ellos, un chupito nada más, no hace falta más, ya como que sois ya amigos. Pero vamos, eso no le pasa solo a los rusos, eso le pasa a muchísimas nacionalidades también, que como que afloja un poco el, no sé. Pero sí, la primera impresión es de... Pero bueno, también es verdad que siempre se ha dicho que el clima influencia el carácter de los pueblos. Y eso es así. Vamos a ver, el carácter de... No sé si hay alguien de Cantabria, pero bueno, por decir, del norte de España no es el mismo que el carácter, pues, el que tenemos en Málaga, en Sevilla o en Jerez, por decir, ¿no? Pues bueno, vivimos más en la calle, tenemos un clima estupendo. Y ahora trabajamos mucho, que ese tópico de que los andaluces somos vagos, os puedo decir que no. Lo que pasa es que trabajamos, pero luego nos vamos a tomar algo. Y a lo mejor restamos horas al sueño. Pero bueno, somos así. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Estás de acuerdo, Ana? Totalmente, ¿no? Para los rusos comprar es un deber, una necesidad, sobre todo cuando están de vacaciones. Por supuesto, hablamos de personas que tienen un poder adquisitivo, ¿no? Hoy en día en Rusia se sigue dando un estilo, sobre todo personas más mayores, que recuerdan un poco a los burócratas de la vieja escuela soviética, pero luego, sobre todo nuevas generaciones y gente ya y con una preparación, se da un nuevo estilo más emprendedor y un nuevo estilo de intentar hacer las cosas, y que además es un estilo más occidental, digamos, ¿no? Más nuestro estilo. Todas las empresas rusas, bueno, al igual que nos decía Antonio Maldonado en China, tienen un gran jefe. Entonces, la verdad es que si queremos conseguir algo de alguna empresa, pues lamentándolo por los empleados medios, pero hay que saltárselo, y si se puede llegar al gran jefe, que al final es el que toma las grandes decisiones. Las empresas rusas a veces suelen tener unas visiones a corto plazo para obtener resultados en los negocios. Entonces creo que hay que hacerles ver que las ventajas a veces de invertir a medio o largo plazo y esperar los resultados que no sean tan inmediatos. Hay que tener en cuenta que a los rusos les gusta ser vistos como, es una forma de llamarlos, como tipos duros, ¿no? Y si están en una reunión, por ejemplo, con clientes, con colegas rusos, no es que se dé siempre, pero si alguno pega un grito, algún subordinado suyo, pues no hay ni que alarmarse, ni espantarse, ni nada. Es así, luego ni el subordinado ni el jefe, no pasa nada, pero bueno, es una forma de ser, y le gusta eso, ser visto un poco como tipo duro. Para ellos las reuniones formales son un asunto muy serio, nunca hay que tomarlas a la ligera. Hasta ahora, bueno, quizás están muy acostumbrados a lanzar y desparramar, esparcir información, y no quizás tanto a debatir y discutir. Las reuniones más informales las suelen tener de puertas adentro. Es lo que hemos comentado antes, quizás que se va avanzando cada año más, pero el tema del idioma para los rusos, de hablar otros idiomas. Entonces, si queremos tener una reunión con éxito y sabemos que nuestros interlocutores no van a hablar pues o inglés o español, otro idioma, y nosotros no hablamos ruso, pues siempre es mejor contar con la intervención de un traductor. Por supuesto, el cara a cara es mucho más eficiente que la comunicación a distancia, más indirecta, más fría.
Normalmente en las reuniones de trabajo los rusos no suelen tener un lenguaje corporal expresivo, sino que es mínimo. Les gusta pensar en silencio antes de dar una respuesta, entonces hay que valorar los silencios, es decir, dejar el tiempo y esperar que reflexione tal y que dé la respuesta que estemos esperando en el momento. Hoy por hoy es una realidad que la alta dirección sigue siendo un mundo de hombres. Se va avanzando mucho, pero sigue siendo la alta dirección un mundo de hombres. La vestimenta, el atuendo es muy importante para los rusos. Entonces, para hacer negocios, aunque uno no sea importante, pero hay que intentar parecer importante, porque le dan mucho, se fijan mucho en ese aspecto. Como hemos dicho, ellos tienen algunos hombres de negocio, mujeres rusos, algunos un antecedente, un historial de una vieja academia. Hacer negocios con occidentales es nuevo para ellos desde la caída del sistema soviético, por lo que hay que ser flexible y paciente. Vamos, paciencia tampoco, no es ningún suplicio hacer un negocio con un ruso, pero es otra forma hay que adaptarse un poco a la forma de ser que tienen y a su mentalidad. Esta foto la saqué yo, bueno, no sé si está muy bien o no, pero bueno, ese es el edificio en la Galería Actor, en la calle Tibeskaya, donde desde septiembre estoy yo allí, o sea, la oficina de Andalucía soy yo, pero gracias al acuerdo que tenemos con Tour España, que nos han facilitado la posibilidad de integrarnos en su oficina, en la Oficina Española de Turismo en Moscú, pues me han habilitado un despacho que obviamente así lo podemos hacer, si no os puedo decir que no, porque los alquileres que se pagan además en esa zona de, no sé si conocéis Moscú, pero bueno, la calle Tibeskaya sería comparable a Madrid a la Gran Vía, diría yo, más o menos, una calle muy comercial, con 4 carriles para allá, 4 para acá, que desemboca al Kremlin. Y por esta parte con el Boulevard Tverskoy. Entonces, una zona fantástica, está en la 6ª planta porque desde hace ya unos años Tour España decidió una nueva política de que eliminaban sus oficinas de turismo con escaparates de cara a la calle. Entonces ya se realizaba, por supuesto, allí hay nada más que se entra un mostrador con una persona de información donde se recibe a potenciales clientes rusos, turistas, pero también se hace más labor de cara con las empresas, los turoperadores, la prensa ruso en general. Y bueno, ahí tienen mi correo electrónico, nuestra página web, para cualquier cosa que necesiten. Yo estoy allí directamente, si no mis compañeros, obviamente, que están en Málaga. Bueno, en Málaga tenemos nuestra sede central, pero también tenemos oficinas en Sevilla, en Úbeda, y tenemos luego oficinas de turismo repartidas por todas las provincias de Andalucía. Y de hecho, ¿cuándo fue, Ana? El primer día, no, Fitur empezó ayer, antes de ayer se inauguró una oficina de turismo de Andalucía en Madrid, que está dentro de lo que es la delegación del Gobierno de Andalucía aquí en Madrid. Entonces, bueno, pero bueno, en concreto para el mercado ruso, yo estaré encantado de atenderles en la medida de mis posibilidades para cualquier cosa que puedan necesitar. Y nada, ahí le he puesto, estoy estudiando ruso, les pongo Spasiba, pero claro, el ruso no se aprende de un día para otro, es muy difícil, pero poquito a poco con buena letra creo que igual se conseguirá. Y nada más, espero no haberles aburrido mucho con tanto dato tal, pero bueno, yo creo que como es un mercado en el que todos estamos muy interesados, pues tenía que aportar una serie de datos de lo que es la economía, de cómo son los rusos y tal, y bueno, y algún que otro chascarrillo. Y eso es todo, si tenéis alguna pregunta o algo. Os vuelvo a decir que tenéis aquí la presentación esta, que si os interesa, se ha bajado en... ¿Cómo era, Ana? ¿En dónde? En SlideShare, ¿no? Es que le pregunto tanto a ella porque ella es de la parte digital y eso nuestra y es la que... Sí. Sí, iba a hacer una pregunta. Sí, hazla. Nosotras trabajamos en el sector hotelero
Y no sabemos si hay información disponible acerca de, al final, España es un país que recibe muchos rusos, será porque les gustan nuestros monumentos, pero también deben estar muy bien en nuestros hoteles, ¿no? Lo están, lo están. Entonces, pues entender un poco las claves de qué hacen que una estancia de un cliente ruso pues en un hotel sea más satisfactoria, ¿no? Tipo que, por ejemplo, pues les atiendan en ruso, que a veces esto Sí. pues, lo buscan. No sé si sabemos de otras cosas de este estilo que les agradan y que pueden ser relevantes, ¿no? Para que cadenas hoteleras o como nosotros Sí. pues trabajemos en ello, ¿no? Hombre, vamos a ver, lo que comentaba antes del poder comunicarse en ruso es algo básico, tener al menos una persona que, a ser posible rusa, gracias, con el que puedan comunicarse y tal. Luego, realmente otras adaptaciones que haya que realizar en los hoteles no son como los chinos, quiero decir que sí, tú tienes que intentar darles un menú que sea pues a gusto suyo, chino y tal. No, el ruso le encanta la gastronomía española y la disfrutan como, iba a decir como cosacos. Pero realmente no hay que adaptar mucho más porque sigue siendo un país con una mentalidad algo distinta a nuestra, pero sigue siendo un país europeo, aunque con una zona además, por supuesto, asiática, pero no hay que realizar grandes inversiones porque ellos, teniendo una buena atención en el hotel, que esa buena atención será para el ruso, para el alemán y para el español, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, no hay que realizar O sea, considera grandes... que a nivel de producto no hay que adaptar nada para ellos, ¿no? Que las habitaciones sean, no sé cómo, que las camas sean... No, porque ellos, por ejemplo, vamos a ver, si tú te alojas en un hotel de 4 estrellas, pues ya está la regulación, la legislación que te marca, porque es 4, porque es 5, lo único bueno que en cualquier hotel que normalmente que tú te alojes, pues puedes pedir 2 camas o una cama king size o queen size, o, ¿sabes? Entonces, no es nada especial, quiero decir, lo que hay que realizar para recibir clientes rusos. Lo que pasa que, bueno, a ser posible, si el hotel, por ejemplo, por decir, está en Marbella, les encanta porque hay unas playas estupendas, hay un casco histórico muy bonito en Marbella. Yo vivo en Marbella, pero no, ahora vivo en Moscú, pero quiero decir, tengo mi casa en Marbella, pero hablo porque la conozco muy bien y luego tienen, por ejemplo, para el tema compras, pues tienen, por ejemplo, Puerto Banús, que encuentras todo lo que quieras, desde lo más exclusivo, como si quieres algo menos exclusivo, tiene unos centros comerciales estupendos también, ¿no? Porque igual que son marquistas para las compras, ¿son marquistas a la hora de elegir un hotel y prefieren ir a cadenas con marcas reconocidas a nivel internacional o eso Vamos cree a que ver. no es relevante? Cadenas internacionalmente ya reconocidas siempre son una garantía, tanto de que debo ir o que no debo ir, no a la cadena, no lo sé. Entonces, eso siempre es una garantía, pero luego ya está en lo que es el hotel, si es un hotel que no es cadena y tal, en venderlo lo mejor posible, teniendo un folleto que sea, bueno, por supuesto, a ser posible tener o página web o tal en ruso, porque aunque se va avanzando mucho día a día, pero todavía el ruso no es un experto en idiomas, vamos. Pero bueno, en España pasa también un poco de lo mismo, porque nosotros no somos holandeses tampoco a la hora de hablar inglés, ¿no? Gracias. No, le decía a ella y a ti. ¿Vosotros sois de una cadena hotelera o...? Sí. Vale. Pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o si os estoy cansando. Soy un poco, me pongo a hablar y la verdad es que no paro, pero bueno. ¿Alguien ha estado ya en alguna feria de turismo, por ejemplo, en Rusia, en la MIT o algo así? No. Yo los recomiendo porque es bastante interesante. Si se decide asistir... Yo, de turismo, lo que es turismo genérico multisegmento. Sí, lo he oído. El tapón lo tengo aquí, pero bueno, creo que me funciona el otro. Yo recomendaría, si tú puedes ir a una feria, por ejemplo, una feria que sea genérica multisegmento, a la MIT de Moscú, que es este año del 19 al 22 de marzo, porque tienes allí la posibilidad de realizar contactos, porque los tienes a todos los turoperadores. Por supuesto, lo interesante es realizar citas previas, porque luego en eso, los 2 primeros días de feria en la MIT son profesionales y todo el mundo está súper ocupado. Entonces, a ser posible, pues
Ahora sí, tengo ahí, pero le tengo que añadir una cosita. Ahora mismito se la doy. Entonces, yo recomendaría la MIT de Moscú. Aunque si, por ejemplo, tu destino, tú perteneces a... tienes un hotel en Sierra Nevada, pues no descartaría la MIT, porque están allí los touroperadores que tienen su catálogo también de invierno. Pero a lo mejor también sería interesante asistir a una de las ferias estas que el Ski and Bowl Show en Moscú. Pero yo creo que asistiendo a la MIT es la feria por excelencia a la que hay que asistir y que además, quiero decir, se obtienen resultados. Porque a veces nosotros... decimos, por ejemplo, Fitur. Bueno, en Fitur un poco de todo, pero los rusos van a... La MIT no es, quiero decir, no es Fitur, bueno, ni en montaje ni nada, aunque también son bastantes pabellones y tal, pero allí la gente va a trabajar y a realizar negocios y suele ser gratificante y con resultados, o por lo menos con buenos contactos que puedan venir resultados, ¿sabes? Pero ya tener contactos ya es bueno y sobre todo conocerlos in situ, que te pongan cara, porque eso es muy importante para ellos. Bueno, yo creo que para todos. A todos nos gusta poner cara cuando vamos a tener algún tipo de negocio, de alguna relación de algún tipo, ¿no? Pero los rusos especialmente. Pues, si ya es todo, he ido aburriendo ya a la gente al final, pero bueno, no. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, aquí estamos yo y todos mis compañeros de Turismo de Andalucía a vuestra disposición. Gracias.